Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La tensión explota. Elsin Sangu rechaza a Bar Arduk con un mensaje contundente, no quiere su seguimiento, exige respeto. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y nos ha dejado a todos con la boca abierta. Porque lo que parecía ser un paso hacia la reconciliación se ha convertido en una nueva guerra de declaraciones que nadie vio venir. Especialmente después de tanto tiempo de silencio entre dos de las estrellas más grandes y queridas de Turquía, Elsin Sangu y Bar Arduk, quienes han protagonizado un nuevo capítulo en su complicada historia que parece sacada de una de sus propias telenovelas, pero esta vez el drama es completamente real y las emociones están a flor de piel. Todo comenzó hace apenas unas horas cuando las redes sociales se encendieron con un rumor que rápidamente se confirmó, y es que Bar Arduk, en un intento inesperado por romper el hielo y acercarse nuevamente a su antigua compañera, decidió seguirla en sus cuentas oficiales, un gesto que en el mundo moderno digital suele interpretarse como una bandera blanca. Una señal de paso, un intento de dejar el pasado atrás, y naturalmente, los fanáticos de la pareja, que han estado esperando este momento. Durante años, enloquecieron de alegría pensando que los viejos rencores habían quedado en el olvido y que tal vez podríamos verlos juntos de nuevo. Pero la alegría duró muy poco porque la respuesta de Elsin Sangu no solo fue fría, sino que fue un golpe directo y devastador que ha dejado a Bar y a todos nosotros helados. Lejos de aceptar este gesto de acercamiento, Elsin ha salido al paso con una declaración pública que ha resonado con fuerza en todos los medios, dejando claro que las heridas del pasado no solo no han sanado, sino que siguen doliendo profundamente, y sus palabras fueron tan claras como el agua cuando dijo ante las cámaras que la esperaban a la salida de un evento. No necesito que me sigan en redes sociales para aparentar que todo está bien, lo que necesito es el respeto que se perdió hace mucho tiempo y que todavía no he visto regresar. Una frase que ha caído como una bomba porque revela que el conflicto entre ellos es mucho más profundo de lo que pensábamos y que no se trata de un simple malentendido que se pueda arreglar con un clic en Instagram. Según fuentes cercanas que presenciaron el momento, Elsin se veía visiblemente afectada, no con tristeza, sino con una firmeza que demuestra que ha estado guardando estos sentimientos durante mucho tiempo, y es que al parecer, Bar Arduk pensó que el tiempo lo cura todo y que un gesto público sería suficiente para ablandar el corazón de su excompañera, e incluso se dice que él comentó a sus amigos cercanos con total confianza: solo quería dar un paso positivo, pensé que ya habíamos superado esa etapa de frialdad y que podíamos ser civilizados, pero claramente calculó mal la magnitud del daño que Elsin siente que ha sufrido. La situación se vuelve aún más tensa porque Elsin Sangu ha dejado muy claro que no ha perdonado a Bar, y no tiene intenciones de hacerlo pronto si las cosas no cambian de raíz, pues para ella el respeto es fundamental y siente que en el pasado ocurrieron cosas que vulneraron esa confianza básica que debe existir entre dos personas que compartieron tanto tiempo juntos en pantalla y fuera de ella. Imaginemos por un momento la escena: Bar mirando su teléfono, esperando quizás una notificación de vuelta o un mensaje privado, y encontrándose en su lugar con titulares de prensa donde Elsin lo pone en su lugar frente a millones de personas, diciéndole indirectamente que sus intentos son superficiales y que si realmente quiere el perdón, tendrá que trabajar mucho más duro y de una manera mucho más privada y sincera, no a través de las pantallas que todo el mundo puede ver. La comunidad de fans está completamente dividida en este momento. Algunos defienden la postura de Elsin diciendo que tiene todo el derecho de establecer sus límites y de no aceptar falsas paces si no se siente respetada, mientras que otros creen que Bar tuvo una buena intención y que Elsin está siendo demasiado dura al rechazarlo públicamente de esa manera. Pero lo cierto es que solo ellos dos saben realmente qué fue lo que pasó en esos días oscuros de su relación para que el rencor siga tan vivo hoy en día. Elsin continuó su declaración con una frase que ha sido analizada por todos los expertos en la materia, diciendo: el respeto no es algo que se demuestra con un follow. Es algo que se demuestra con acciones y con la capacidad de reconocer los errores del pasado sin intentar maquillarlos. Y estas palabras nos hacen pensar que quizás Bar nunca se disculpó realmente por lo que sea que haya sucedido entre ellos, y que tal vez él ha estado actuando como si nada hubiera pasado, lo cual es lo que más molesta a Elsin, quien valora la honestidad por encima de la imagen pública.
Por su parte, el entorno de Bararduk se ha mantenido en un silencio prudente después de la explosiva respuesta de Elsin, probablemente porque están evaluando cómo responder sin echar más leña al fuego. Aunque se rumorea que el actor está profundamente decepcionado y triste, ya que realmente creía que era el momento adecuado para cerrar ciclos, pero se ha encontrado con una pared de hormigón que le impide avanzar. Es fascinante ver cómo dos personas que nos hicieron soñar con el amor perfecto en la pantalla, ahora nos muestran la cara más amarga de las relaciones humanas, donde el orgullo, el dolor y la falta de comunicación pueden destruir incluso los lazos más fuertes, y nos recuerdan que las celebridades también son seres humanos con corazones rotos y memorias que no olvidan fácilmente. La pregunta que todos nos hacemos ahora es si Bar intentará contactarla en privado para tener esa conversación difícil que Elsin parece estar exigiendo. O si este rechazo público será el final definitivo de cualquier tipo de relación entre ellos, condenándolos a ser dos extraños que alguna vez se conocieron muy bien. Lo que es seguro es que el Sinsangu ha dado una lección de dignidad al no ceder ante la presión social de quedar bien y al priorizar sus propios sentimientos y su necesidad de respeto real sobre la apariencia de una amistad que no existe, demostrando una gran valentía al hablar de frente y sin rodeos. Mientras tanto, los seguidores siguen analizando cada palabra, cada gesto y cada silencio, esperando ver cuál será el próximo movimiento en este ajedrez emocional. Porque si algo nos ha enseñado esta historia es que entre el amor y el odio hay una línea muy delgada y que, a veces, el silencio dice mucho más que 1000 palabras, pero en este caso, las palabras de Elsin han gritado lo que su silencio había callado por años. Es una situación triste pero real, donde vemos que el perdón no es algo que se puede exigir ni apresurar. Y que las acciones del pasado tienen consecuencias en el presente que no se pueden borrar simplemente porque uno de los dos decida que ya es hora de olvidar. Bararduk ahora tiene la pelota en su tejado y tendrá que decidir si vale la pena luchar por ese respeto que Elsin reclama o si es mejor alejarse definitivamente y aceptar que hay puertas que, una vez cerradas, no se vuelven a abrir, por más que uno intente tocar el timbre con gestos amables en las redes sociales. Este drama nos mantiene a todos pegados a la pantalla, analizando la psicología de nuestros ídolos y preguntándonos qué haríamos nosotros en su lugar, si seríamos capaces de perdonar o si, como Elsin, mantendríamos nuestra posición hasta sentir que se nos ha dado el valor que merecemos. La historia de Elsin y Bar está lejos de terminar, pero este capítulo ha sido uno de los más intensos y reveladores, mostrándonos que detrás de las sonrisas de las fotos hay historias complejas de dolor y dignidad que merecen ser escuchadas y entendidas. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta polémica situación que ha dividido a los fans. ¿Creen que el Sinsangu tiene razón al rechazar el gesto de Bar y exigir respeto antes que nada, o piensan que debería haber aceptado la rama de olivo y dejar el pasado atrás? ¿Qué harían ustedes si una persona que les hizo daño en el pasado intentara volver a sus vidas con un simple seguimiento en redes sociales? Espero sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus opiniones y teorías sobre lo que realmente pasó entre ellos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de este drama, activen la campanita y compartan este video con todos sus amigos que aman las series turcas. Nos vemos en el próximo video con más noticias explosivas.